Bienvenidos. Esto es Avanzando a lo Perfecto. Espacio realizado y patrocinado por el Centro Misionero Bethesda Villavicencio y sus pastores Héctor Andrés y Natalí de Cortés. Ni las nubes que adornan los cielos. Estamos hablando de la Cena del Señor. Anoche leíamos Lucas, entre otras citas bíblicas. Y hoy vamos a partir de 1 Corintios, capítulo número 11, versículo 23. Otro punto de partida y a tener en cuenta cuando se trata de la Cena del Señor. Amén. Que es el tema, ¿no? El tema que estamos tratando esta semana, con la dirección del Señor. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Punto supremamente importante, mi hermano, que podemos ver aquí en estos versículos. Bueno, son los versículos que usamos siempre que vamos a ministrar y a participar de la Santa Cena en nuestras reuniones. Y ahí podemos recordar lo que anoche también leíamos y entendíamos, cómo el Señor Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Inmediatamente, acto seguido, estableció la Cena del Señor, estableció la Santa Cena y declaró lo que dice también aquí, con la copa, dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Estableció a partir de ahí el Señor un nuevo pacto, estableció su reino, estableció su diseño a partir de ahí. Cumplió con la ley, estableció un nuevo pacto que se radicaría a través de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Y desde ya el Señor lo estaba haciendo y lo estaba dejando claro. Pero entonces hablábamos de cosas muy importantes, por hacerle un resumen de cómo el pueblo de Israel celebraba la Pascua y el fin, el propósito, según Dios, el propósito de la Pascua era que el pueblo de Israel cada año recordara quién fue el que los sacó de Egipto. Que el pueblo de Israel cada año recordara quién fue el que hizo tremendas proezas en Egipto para finalmente liberarlos del poder, de la esclavitud, del yugo de los egipcios. ¿Quién fue? Y ellos cada año celebraban la Pascua y debían hacerlo para recordarlo. Y asimismo la Santa Cena, la Cena del Señor,
Jesús nos dijo y nos mandó: haced esto en memoria de mí. El Señor quiere que cada vez que participemos de la cena del Señor, lo hagamos con el mismo objetivo. Anoche lo decíamos, mismo propósito. Que usted y yo, hermano, no dejemos de recordar a quién pertenecemos. Que usted y yo, mi hermano, no dejemos de recordar, por favor, quién fue el que nos salvó. Quién fue el que lo dio todo y de qué manera lo hizo. ¿Sí? Ese es el objetivo, que usted y yo lo recordemos. No es para que lo hagamos de cualquier manera, no es un ritual que hay que cumplir y ya, no más. Por hacerlo, no. Es una ceremonia, es algo muy solemne, es un momento solemne de la iglesia de Cristo con un propósito y con un objetivo. Amén. Y hablamos de las leyes ceremoniales y demás, pero si usted no estuvo anoche, le invito y le animo para que usted se escuche el estudio bíblico de ayer, el primer día. Podemos seguir entonces analizando cosas que se hablan, que podemos ver, que podemos entender respecto a la cena del Señor. Podemos hablar y muchas personas dicen: pero ¿ustedes por qué ministran la Santa Cena solamente los domingos? Hermano, lo hacemos por ser el primer día de la semana. En el caso nuestro, ¿no? En el caso de Centro Misionero Bethesda Villavicencio, lo hacemos cada domingo. En estos tiempos lo hemos hecho de manera virtual, pero siempre lo acostumbramos a hacer los domingos en las reuniones familiares, porque es el primer día de la semana, porque le estamos dando el tiempo primero de cada semana al Señor, y por ser un tiempo tan especial, entonces pues participamos de la Santa Cena, ministramos de la Santa Cena. Si alguien, alguna congregación ministra la Santa Cena en otros días o con más frecuencia, no es pecado, no es problema. La palabra del Señor no me advierte ni me dice cada cuánto yo debo recordar ese nuevo pacto en la sangre de Cristo, cada cuánto yo debo recordar el sacrificio de mi Señor a través de la cena del Señor. La Biblia no me dice con qué frecuencia, no me lo establece. Por lo tanto, no se preocupe si en su congregación lo hacen los sábados, si en su congregación lo hacen los miércoles o 2 veces a la semana o 3 veces. No, la Biblia no me establece cosas como estas. Amén. Simplemente la instrucción es: háganlo así, pan sin levadura, el fruto de la vid. ¿Qué es el fruto de la vid? Bueno, y ahí nos vamos a ahondar un poquito más en esto. La Biblia me establece esos parámetros: pan sin levadura, fruto de la vid, y hacerlo. Cada vez que lo hagamos, no lo hagamos por hacerlo. Cada vez que hagamos, celebremos, ministremos la cena del Señor, lo hagamos en memoria de mí, de Jesucristo el Señor. ¿Cómo lo dijo él? Hagámoslo en memoria del Señor, hagámoslo en memoria, o sea, recordémoslo. Lo dijimos hace un momento. Ese es el objetivo, es el propósito. Pan sin levadura, lo hablamos ayer. Es lo que el Señor Jesucristo estableció, es lo que nuestro Señor nos enseñó y ministró con sus discípulos en aquella época, en aquel tiempo. Pan sin levadura. ¿Por qué? Porque desde el principio, desde tiempos antiguos, el Señor le ha enseñado al pueblo de Israel que la levadura representa el pecado. ¿Sí? Mire, el Señor desde el Antiguo Testamento le enseñaba al pueblo que representaba pecado, representaba contaminación. ¿Sí? Algo leudado, la levadura, pecado, contaminación. Por tanto, tenía que ser un pan sin levadura, representando la consagración, la santidad. Y como ese pedazo de pan que usted y yo participamos, del cual usted y yo participamos y compartimos a la hora de ministrar la cena del Señor en cada congregación, ese pedazo de pan simboliza el cuerpo del Señor. Nuestro Señor Jesucristo le da un valor impresionante, según él, y ahora lo vamos a estudiar mejor, le da un valor grandísimo a ese acto, a esos símbolos, a esas representaciones de su cuerpo y de su sangre. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo
fue ofrecido en la cruz del Calvario, santo y sin mancha. Usted y yo tenemos que comprenderlo, ya que el propósito de la cena del Señor es que recordemos quién nos salvó y cómo nos salvó y de qué manera nos salvó nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser conscientes también y tenemos que saber que mi Señor Jesucristo hizo esa obra impecable. Hizo la obra que Él vino a hacer aquí en la tierra impecable, hermano, con lujo de detalles. Él vivió en esta tierra santo. Mire, no pecó, dice la Biblia. El Señor no cometió pecado. El Señor no mintió. El Señor no pecó en nada, dice la palabra. Fue santo y sin mancha, tal y como tenía que ofrecerse el Cordero por la expiación de los pecados. Mi Señor Jesús no pecó. Mi Señor Jesús se entregó por completo, sus años, su vida, sus fuerzas, todo por mí y para mí. Por eso no pecó en todos los años de su vida. No cometió pecado para poder ser digno y presentarse como el Cordero de Dios sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Por lo tanto, usted y yo también tenemos que entender que mi Señor Jesucristo se cuidaba de todos los detalles. Imagínense que el cordero que se ofrecía para la expiación tenía que ser perfecto. No podía tener una pata partida, quebrada, no podía tener un ojito torcido, desviado, no podía tener no sé, algo en la nariz, malo, verrugas. No podía tener ninguna imperfección. Asimismo, mi Señor Jesucristo, aún su cuerpo, estoy seguro de ello, lo entregó por completo y en perfecto estado. A los 33 años de edad, mi Señor Jesucristo, ¿qué tal el Señor ofrecer un cuerpo ya hipertenso, sufriendo, hermano, de triglicéridos altos, de colesterol? No. Mi Señor Jesucristo lo que hizo, lo hizo muy bien. Lo hizo perfecto. Usted puede leer Filipenses, usted puede leer Isaías 58, todo lo que se habla del Mesías. Y dice la palabra que Él lo hizo muy bien. Jesús lo hizo excelente, con lujo de detalles. Por eso yo tengo que saber cómo fue que mi Señor se entregó allí en la cruz del Calvario. Recordarlo, hacer memoria de ese sacrificio perfecto. Entonces era un pan sin levadura, representando la santidad, la pureza y la perfección del cuerpo de mi Señor Jesucristo, ofrecido por nosotros en el madero. Amén. Pan sin levadura tiene que ser, debe ser. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. Lucas 22, 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. El fruto de la vid, pues uvas, estaban en tiempo de cosechas en esa época. Si usted mira y revisa un poquito el calendario de los hebreos y el tiempo en el que ellos celebraban la Pascua, era tiempo de cosechas, habían uvas frescas. Por lo tanto, el jugo de uva era un jugo de uva fresco, no era algo fermentado. Les repito, desde el principio, desde tiempos antiguos, el Señor les había enseñado al pueblo de Israel que lo leudado, que lo fermentado era tipología de pecado. En el santuario, en el tabernáculo, en el templo, no se ofrecía nada fermentado ni leudado, porque era simbología del pecado. Por lo tanto, no es correcto que, como en la religión tradicional, pues se beba no jugo de uva fresco, sino tal vez un vino fermentado, vinagre de vino. No es correcto. Las instrucciones que el Señor me da, por lo que simboliza la sangre de Cristo Jesús nuestro Señor, fue una sangre pura, así como Él fue puro y presentó su cuerpo puro, sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Asimismo, su sangre preciosa fue pura, sin contaminación, sin mancha, sin nada de estas cosas. Por lo tanto, el jugo de uva debe ser fresco, no debe ser algo fermentado, mucho menos licor, ¿vale? Es importante que tengamos en cuenta estos pequeños detalles.
Hay una palabra que se trata, o bueno, hay un concepto que en la religión tradicional se menciona, y hay teorías y hay creencias que pueden tal vez estar también dentro de la iglesia cristiana en algún momento, tal vez las podemos revisar. Y son cosas como algo llamado la transubstanciación, que hablando de la cena del Señor, pues lo podemos hablar también, lo podemos mencionar. ¿Qué es la transubstanciación? Es una creencia de la religión tradicional, primordialmente, que ellos aseguran que en el momento de participar, bueno, ellos lo llaman la comunión, y es una galletita así, y bueno, los que toman vino es los sacerdotes, pero ellos dicen, y como le digo, esta creencia, esta teoría, puede que haya tocado alguna parte de la iglesia cristiana. Ellos aseguran que en el momento de participar de la comunión, de la cena del Señor, el pan se convierte literalmente en un pedazo de carne humana. En un pedazo de carne. Sí, esa es la transubstanciación. Cambia de sustancia. Que porque ahorita vamos a leer esos versículos, no, porque Jesús lo dice. Y entonces que en el momento de que eso toca mi boca, inmediatamente cambia, y que cuando el vino lo tomamos, entonces eso se vuelve literalmente en sangre. No es cierto, no es correcto, no es verdadero. ¿En qué se basan? Podemos buscar Juan capítulo número 6. Leámoslo desde el 51 para que lo podamos entender un poquito mejor. Vamos a leerlo de versículos anteriores. Dice desde el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, así como hoy, ¿no? Muchas personas hablan de esto y dicen, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Tremendo. Mire, esto tiene una profundidad poderosa, tremenda. Entonces, en pasajes principalmente como este, pues se basan algunos religiosos, algunas personas, algunas ramas de la fe cristiana en pues asegurar eso, ¿no? Que en el momento de participar de la Santa Cena sucede algo llamado la transubstanciación, lo cual no es bíblico porque la palabra de Dios en estos versículos no quiere decir eso. Tenga por favor allí este pasaje de Juan, que ahora vamos a volver a él porque es muy importante. Y podemos ir a Hechos capítulo número 15, Hechos capítulo número 15, versículo 28. Dice la palabra, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ubiquémonos, ¿qué estaba pasando ahí? Estaba sucediendo el concilio de Jerusalén, ¿verdad? Estaban los apóstoles reunidos. Después, bueno, había pasado el Pentecostés, y ellos se dieron cuenta y entendieron que Dios, a través de Jesucristo nuestro Señor, había abierto las puertas del cielo, las puertas de la salvación a los gentiles también. Entonces se enfrentaban al hecho y al suceso de que ¿qué vamos a hacer con los gentiles?
¿Qué les vamos a pedir a los gentiles? A ellos también hay que pedir que se circunciden. A ellos también hay que pedirles que guarden el día de reposo. A ellos también hay que pedirles que guarden las fiestas, como lo hablábamos anoche. Finalmente, el Espíritu de Dios ahí lo dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, por dirección del Espíritu Santo y como instrucción a los gentiles, le dice los apóstoles, no ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias. Son muy importantes estas cosas, por lo cual se las enumeran. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces, ¿cómo el Espíritu de Dios nos va a mandar a guardarnos de la sangre, de comer, ingerir sangre? Y entonces va a suceder que en la Santa Cena vamos a tomar sangre. Es absurdo, es contradictorio. No, mi Dios no es de confusiones. Mi Dios es el mismo, es ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y mi Señor no es de confusiones ni de cosas que no podamos entender. No, el Señor nos manda a los gentiles, a todos, guardémonos de la sangre. No es un alimento la sangre. No coman sangre. Guárdense de lo sacrificado a los ídolos, lo que se ofrece en honor a los ídolos, y de fornicación y de ahogado, porque el animal ahogado también la sangre se le esparce en la carne. Entonces nos deja claro, la sangre no es alimento. Aquella teoría y aquella idea de la transubstanciación no es bíblica, definitivamente. Volvamos al Evangelio según San Juan. Cuando la palabra del Señor y cuando mi mismo Señor Jesucristo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Mire que en este versículo 56 nos da un poquito más de luz, nos da una idea de lo que está hablando el Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Remontémonos a la Pascua, lo que hablábamos anoche, a lo que entendimos un poco anoche a través de lo que era la Pascua. ¿Qué hacía la gente? ¿Qué hacía el pueblo de Israel en la Pascua? Entonces tomaban, ahí estaban las instrucciones precisas, en Éxodo lo leímos, en Deuteronomio, tomaban un cabrito, un corderito, perfecto, y entonces lo tenían que preparar, lo tenían que sacrificar, y tenían que comerlo todo asado al fuego, a la candela, ¿sí? Y tenían que comerlo todo, no podían dejar nada para el otro día, y si era muy poquita la familia, tenían que compartirla con la familia de al lado, etcétera. Unas instrucciones importantes, muy precisas, pero ellos tenían que comer ese cordero. Ellos tenían que comer ese cordero después de sacrificarlo. Inicialmente, cuando recibió el pueblo de Israel la ordenanza en Egipto, ellos tuvieron que sacrificar el cordero y tuvieron que poner la sangre de aquel cordero en el dintel de la puerta y en los postes para que no murieran los primogénitos del pueblo de Israel. Y entonces ahí sí procedían a asar este cordero y a comerlo. Cordero de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Mire, todo esto se trata de lo que Dios quiere que usted y yo entendamos, de que seamos uno con el Señor. Adelántese ahí a Juan 17, por favor. Adelántese un poquito. Todo esto se trata de unidad. Unidad, de que seamos uno con Cristo. No sé si usted recuerda cuando hablamos del bautismo, no sé si recuerda cuando hablamos del bautismo en agua, que decíamos, mire, es una representación, es una simbología de lo que Dios quiere hacer en el cristiano. Quiere que quedemos, que nosotros muramos a nosotros mismos de tal manera que suceda lo que Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Que así como el agua cubría y nos cubrió cuando nos bautizamos, así Jesucristo el Señor nos pueda cubrir y empapar por completo. Que no haya área en nuestra vida que no esté llena de Jesucristo el Señor.
Gracias por estar en sintonía. En el Centro Misionero Bethesda Villavicencio estamos cumpliendo el propósito de Dios.